¿Qué es el One Piece? En este manga tenemos aún muchos misterios por responder, y lo peor es que ya nos encontramos en la recta final. Teniendo en cuenta esto, ahora deberíamos estar teniendo una sucesión de revelaciones importantes. Sin embargo, Oda tan solo nos está metiendo más y más incógnitas. Por ejemplo, en Egghead, todos creíamos que con Vegapunk se nos iba a revelar por fin el secreto de las Akuma no Mi. Sin embargo, nos lo ha dejado en el aire con una explicación que el propio Vegapunk ha dicho que es una teoría. Lo mismo ha ocurrido con el flashback de God Valley. Todos creíamos que por fin nos iban a contar qué pasó allí con Rocks, pero el autor de One Piece se saltó esa parte. Por otro lado, Robin ha leído varios poneglyphs que cuentan la historia del siglo vacío y aún no nos ha dicho ni una sola palabra. Parece que se va a callar todo hasta que complete el río Poneglyph en Laugh Tale. Y precisamente creo que esa es la intención de Oda. Se está guardando absolutamente todos los misterios de la obra para hacer una única revelación que conecte todas las piezas en una sola. El One Piece será esa pieza que conecte todos los misterios. Será algo cuya revelación dará respuesta a toda la historia del siglo vacío, a la finalidad de las armas ancestrales, al significado de la Di, quién era el antiguo Joy Boy e Imu, el sombrero de paja de Mary Joyce, el origen de Nika, el origen de las frutas del diablo, la energía ancestral de la que Vegapunk habla y qué ocurrió en God Valley con Rocks. Todos estos misterios van a ser revelados simultáneamente, intercalando el flashback del siglo vacío con la revelación del One Piece, la pieza que conecta todos estos misterios, y no vamos a descubrirlo hasta el final. Es decir, después de descubrir el One Piece, no habrá guerra contra el gobierno mundial, sino que esa guerra se producirá allí mismo, y terminará con la revelación del One Piece tras la victoria. Eiichiro Oda ya lo confirmó en una entrevista, dijo lo siguiente: siempre he imaginado cómo sería el último capítulo de One Piece, aunque a veces las situaciones alrededor de cómo pasan las cosas cambian. Aún así, terminará en el momento en el que el One Piece sea encontrado. De todas formas, el siguiente arco es el último. Con arco se refiere a saga, así que sí, con Egghead ha iniciado la saga final, una saga que se centrará en encontrar el último Road Poneglyph y llegar a Laugh Tale. Nada más. Como dice el autor, allí con la revelación del One Piece acabará la obra. Seguramente te suene muy loco que allí mismo se dé la guerra, ya que eso significa que los Mugiwara no serían los únicos en llegar. Lo sé, pero es que precisamente ese será el plot twist de Oda, lo que no nos esperamos. Si toda la obra gira en torno a llegar a esta isla, allí deben ocurrir cosas muy épicas. Por algo, tanto Sabo como la gran flota de Luffy tienen una Vibrecar de él, porque necesitarán llegar a donde esté él para que puedan luchar en la guerra final. Es el único sitio al que Sabo no sabe llegar. Si la guerra se diese en Mary Joyce, nadie necesitaría una Vibrecar. Ya hemos visto incluso al propio Sabo infiltrándose allí. Además, estoy totalmente seguro que Oda no va a dejar atrás a Buggy, su personaje favorito. Si lo ha convertido en Shishibukai y luego en Yonko, estoy seguro que continuará con la broma hasta el final y acabará en Laugh Tale. En el pasado, cuando era aprendiz de Roger, no pudo llegar debido a que se puso enfermo, pero ahora sí tiene que lograrlo. Laugh Tale será un paralelismo de God Valley, una gran guerra donde intervendrá el gobierno y los piratas de Kurohige. Al igual que en el pasado, intervinieron tanto el gobierno como los piratas Rocks. Y todo acabará con la victoria de Luffy y revelándonos ese tesoro que conecta todos los misterios y resolverá todas nuestras dudas por fin, todas a la vez. Oda podría haber tenido pensado a Nika desde el primer capítulo del manga, ya que en el panel en el que Roger, antes de ser ejecutado, se ríe, utiliza como onomatopeya la palabra Nika. Además, Luffy no para de gritar lo que más le gusta, carne, y carne en japonés es Niku, pero cuando Luffy lo grita, a veces parece que esa vocal U es más bien una A, da la sensación de que a veces grita a Nika. ¡Nika! ¡Nika! No sé yo, pero es mucha casualidad que Nika y Niku se parezcan tanto. ¿Cómo de poderoso es Ben Beckman? El autor de One Piece nos ha dado algunas pistas sobre ello. Es el vicecapitán actual más poderoso. Básicamente, Oda lo confirmó. Cuando presentaron las recompensas de los Yonko, dijo que la banda de Shanks era la que tenía una mayor recompensa a promedio. Es decir, que aunque Shanks tuviese menos que Kaido o Big Mom, la suma de sus oficiales sí era más alta que la de los oficiales de los otros Yonkos.
Hablando claro, que Ben Beckman es muy superior a King y Katakuri. Además, en la build card de Ben, dice algo así como que es alguien que iguala el nivel del pelirrojo, es decir, que tiene un nivel muy parejo a su capitán. Será como Luffy y Zoro, donde no hay una diferencia de poder tan grande como si la hay por ejemplo entre Kaido y King. ¿Queen está viva? Reto a todo el mundo a que diga la teoría más loca sobre Queenat. Aquí va la mía. Ella no murió, sino que fue traficada por Badr Carmel y vendida como esclava a Mary Joyce, pero una vez allí, acabó sorprendiendo como gran espadachina y acabó convirtiéndose en uno de los 9 caballeros divinos. Por lo tanto, la última pelea de Zoro será contra ella, el duelo de espadachines por decidir cuál de los dos es el mejor. Ahora os toca a vosotros decir algo aún más loco. ¿Cuál es el papel de Caribou en la historia de One Piece? ¿Por qué Oda sigue arrastrándolo con los protagonistas? Hemos visto cómo este ha llegado a Egghead en el barco de los Mugiwara, y lo han soltado allí. La explicación es porque Oda está jugando con nosotros. Caribou se va a volver a subir al barco de los Mugiwara, y escapará con ellos hasta Elbaf, donde por casualidad hará exactamente lo mismo que en la isla Gyojin y en Wano. Recordemos que este estuvo espiando y consiguió enterarse del secreto de Poseidón y Plutón. Además, en ambas ocasiones, dijo que tenía que informar a cierta persona sobre ello. En Elbaf descubrirá información sobre la tercera arma ancestral, Urano. Entonces, una vez que ya tenga información sobre las 3 armas, Oda hará que este personaje por fin tenga la oportunidad de informar a su jefe. Así descubriremos de quién se trata y a la vez también descubriremos la verdadera naturaleza de las 3 armas ancestrales. Ahora que Luffy es un Yonko, ¿cuáles son sus territorios? Uno de ellos es Wano. Luffy les ha dado la bandera con su Jolly Roger para que hagan ver que están bajo su protección. Zou también pasa a ser territorio bajo la protección de Luffy. Son el otro vértice de la alianza con los Kozuki. Y como no, su amiga Carrot ahora es la líder del ducado de Mokomo. Otro territorio es la isla Gyojin, ya que Luffy le dijo a Big Mom que declararía dicha isla bajo su protección cuando fuera derrotada. Además, ahora Jinbe está con Luffy. Dressrosa también podemos considerarla como un territorio del Yonko, ha sido liberada por Luffy. Además, en la propia isla hicieron monumentos de piedra de Luffy y Usopp, por lo que queda claro que ellos se sienten bajo su protección. Y por último, tenemos una isla que anteriormente era territorio de Shanks, pero que Bartolomeo invadió y declaró como territorio de Luffy poniéndole su bandera. Buggy podría tener una de las Akuma no Mis más poderosas de la obra y nadie se ha dado cuenta aún. Como hemos visto, algunas frutas de tipo paramecia, cuando son despertadas, permiten aplicar su poder sobre el terreno y otras personas. Kid, con su fruta despertada, puede aplicar magnetismo en otras personas. De esta forma, consiguió atrapar a la mismísima Big Mom. Si Buggy consigue despertar su fruta y tocar a una persona, podría hacer que ésta quedara dividida en 1000 trozos de una forma similar a lo que Law hace con su fruta, la cual es considerada por muchos como una de las más poderosas. O lo que es peor, el despertar de la Bara le permitiría aplicar el poder de dividirse en partes en el terreno, provocando algo parecido a un terremoto de la Gura Gura de Shirohige. Este podría acabar con miles de personas destruyendo directamente el campo de batalla en pocos segundos. ¿Sabías que Pandaman, el personaje oculto de One Piece, también tiene su versión femenina? Esta se llama Panda Woman, sin embargo, Oda dijo que el sentimiento no es recíproco. Debido a esto, Panda Woman suele aparecer llorando. Cuando Bebo llegó a Amazon Lily, preguntó si había mujeres Mink Oso, pero todos dijeron que no. Sin embargo, sí había, ya que Panda Woman se encontraba allí. Pobre Beppo, se fue sin conocerla. ¿Cuál es el personaje más poderoso de cada mar actualmente? En el East Blue tenemos a Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario y el personaje más buscado por el gobierno. En el South Blue tenemos a Sengoku, el antiguo almirante de flota de la marina. En el North Blue tenemos a Sakazuki, también conocido como Akainu, es el actual almirante de flota de la marina. En el West Blue tenemos a Shanks, el que posiblemente sea el Yonko más poderoso en este preciso momento de la historia. Y por último, en el Grand Line tenemos oficialmente a Dracul Mihawk, el líder en las sombras de Cross Guild, la nueva organización del Yonko Buggy. ¿Sabías que en One Piece también existen los mangas? Eiichiro Oda nos enseñó los títulos más populares en su mundo. Además de Sora, el guerrero del mar, tenemos otros como el perro de fuego, Monkey Ball, Maruko-san y el que para mí es el mejor de todos, Pokémon, la fusión entre Pokémon y Doraemon.
¿Zoro ha incumplido su promesa? Cuando este perdió contra Mihawk en la saga del Baratie, le prometió a Luffy que nunca más volvería a perder hasta el día que vuelva a luchar contra él y lo derrote. Sin embargo, durante la aventura, hemos visto cómo Zoro en algunas ocasiones sí ha sido derrotado. Por ejemplo, en Skypiea sí fue derrotado por Enel. El espadachín no pudo hacer nada contra él debido a su frutalogia. En Water 7, Zoro junto a Luffy fueron derrotados la primera vez. Uno acabó atascado en una chimenea y el otro entre dos muros. En el archipiélago Samondi, la banda de los Mugiwara, y por lo tanto también Zoro, fue derrotada al completo, con la llegada de Kizaru y Kuma. Contra Jody Jones también tuvo un enfrentamiento, el cual perdió por culpa de estar bajo agua. Contra Caesar también fueron derrotados la primera vez debido a que este retiró el oxígeno del alrededor. Entonces, ¿ha incumplido su promesa? Mi opinión es que no, porque estos enfrentamientos no han sido duelos de espadachines como tal. Aunque Sugar tenga realmente 22 años, uno de los efectos de su fruta de los juguetes es detener el crecimiento de su usuario. Al comerse esta fruta con 10 años, permaneció como una niña desde entonces. Según Oda, así se vería Sugar con el cuerpo de adulta que le correspondería. Por cierto, ¿sabías que Sugar es hermana de Monet? ¿Sabías que en One Piece las espadas cambian de tamaño dependiendo de quién las empuñe? La nueva espada de Zoro se llama Emma, y su anterior dueño fue Kozuki Oden. Este personaje era el doble de alto que Zoro, y como podemos ver en la imagen comparativa, la espada podría medir unos 2 metros, más que el propio Zoro, pero cuando esta pasó a su nuevo dueño, encogió para adaptarse a su tamaño. Parece que Oda no calcula muy bien las alturas en su obra. 5 curiosidades de Garp que quizás no conocías. Su récord de comer rosquillas ininterrumpidamente y sin dormir fue 842. El rencor que Garp guarda contra Shanks puede ser una referencia a la decisión final de Eiichiro Oda de usar a Shanks en lugar de a él como modelo a seguir de Luffy. Hasta ahora no se conoce a la esposa de Garp, sin embargo, en el suplemento impreso del manga Grand Line Times se coloca un signo de interrogación en el lugar en el que va el nombre de su esposa. Todos los miembros de su familia han demostrado tener una marca notable en el lado izquierdo de su cara. Tanto Luffy como Garp tienen una cicatriz, mientras que Dragon tiene un gran tatuaje. Garp es el marine más fuerte de todos, sin embargo no ascendió a almirante porque no quería estar bajo las órdenes directas de los Tenryubitos. ¿Sabías que la hija de Goldie Roger se iba a llamar Anne? Este pirata dijo que si su futuro bebé era niño se llamaría Ace, y si era niña se llamaría Anne. El nombre de Ace es en honor a la espada de Roger, la cual se llamaba también Ace, una de las 12 mejores espadas de One Piece. Sin embargo, aún no sabemos por qué decidió el nombre de Anne para su hija. ¿Qué relación crees que tiene Roger con este nombre? Dilo en los comentarios. ¿Sabes quién es la persona más grande del mundo de One Piece? Se trata de San Juan Worf, uno de los oficiales de Kurohige. Este personaje es un gigante que comió la fruta de la gigantificación, por lo que ahora es muchísimo más grande que un gigante normal. En esta imagen podéis comparar su tamaño con gigantes comunes y gigantes ancestrales como Ors. 3 personajes de One Piece de los que aún tenemos esperanzas de que vuelvan a aparecer. Morgan, antiguo capitán de la marina. Tras ser derrotado por Luffy y Zoro, este es entregado a las autoridades y custodiado por Garp. Durante su traslado, Morgan escapa tomando a su hijo el Mepo como rehén. Esto le permitió escapar en una barca. Algún día volveríamos a saber más de él. Jin, el segundo al mando de la tripulación de Krieg. Cuando fueron derrotados, este se llevó a su capitán y le prometió a Luffy que se volverían a encontrar en el Grand Line. Aún seguimos esperando ese momento. Yorkie era el capitán de la antigua tripulación de Brook. Este enfermó, dejó al cargo de la tripulación a Brook e intentó cruzar la Calm Belt para escapar del Grand Line y encontrar una cura. Nunca se supo si lo consiguió, pero si sigue vivo sería una persona mayor, ya que hace más de 50 años de aquello. Tanto Luffy como Ace, al conocer a su primer Nakama, este se estaba muriendo de hambre. Sanji es el único Mugiwara al que durante su viaje como pirata nunca le han encerrado en una jaula. Robin es la única Nakama que nunca ha insultado o pegado a Luffy. Jody Jones es el capitán con la tripulación más grande mencionada en One Piece, sumando un total de 100.000 piratas. Nami dice que hubo un tiempo en el que los marineros pensaban que las brújulas apuntaban a la estrella polar. Al final sí que apuntaban, pero a la isla Lodestar, que significa estrella polar. Ace murió sin saber que Sabo seguía vivo. Zoro nunca ha dicho el nombre de Sanji en todo el manga, en el anime sí, pero no es canon. Shanks solo lleva 6 años siendo emperador, es decir, cuando conoció a Luffy aún no lo era. No sabemos si antes había un cuarto emperador. Cuando la espada Shusui salió de Wano se dice que empezó la noche oscura del país, pero ahora ha regresado y también hemos visto el nuevo amanecer de Wano. Si no te diste cuenta, la compañera de Sabo, es decir, Koala, es la niña huérfana que vimos en el pasado de la tripulación de Fisher Tiger.
Zoro es el único Mugiwara que, aparte de caerle bien a Luffy, fue reclutado por su fama. Luffy, antes de conocerlo, se interesó por él y lo buscó para que se uniera. Franky ha sido invitado a unirse a la tripulación del antiguo y futuro rey de los piratas. En el flashback de Roger vimos cómo Oden le invitó a navegar con ellos. Luffy y Ace han estado más tiempo siendo bandidos que siendo piratas. Luffy es el capitán pirata más joven del mundo de One Piece. Monkey D. Garp ha visto morir a toda la familia de Roger. Luffy y su tripulación ha estado más tiempo entrenando en el time skip que viajando juntos como piratas. Aunque los Numbers se consideran experimentos fallidos, Kaido los compró igualmente. Según Oda, la imagen que apareció de Laugh Tale en el manga fue dibujada por su asistente, por lo que existe una pequeña posibilidad de que finalmente no sea así, al igual que ocurrió con las siluetas de Kaido y Big Mom. Trafalgar Law es el personaje no Mugiwara que en más capítulos de la obra ha aparecido. Los 3 portadores confirmados del sombrero de paja crearon su tripulación en el mar más débil, el East Blue, incluso Shanks, a pesar de no ser originario de allí. Existen 3 capítulos titulados Luffy vs un Nakama, Luffy vs Zoro, capítulo 112, Luffy vs Usopp, capítulo 332 y Luffy vs Sanji, capítulo 844. Existe una tienda de frutas del diablo en algún lugar del mundo, Eiichiro Oda lo insinuó en uno de sus databooks. La segunda marcha fue mostrada por primera vez en el capítulo 387 y la cuarta marcha en el capítulo 783, el mismo número pero leído al revés. El Going Merry y el Thousand Sunny disponen de un filtrador de agua salada para regar los árboles de mandarinas de Nami. Esto nos lo dijo Oda en el Databook Yellow. ¿Cuáles serán los siguientes power-ups de los Mugiwara? Nico Robin pronto despertará su fruta. Esta Akuma no Mi se llama Flor Flor, porque hace florecer partes de su cuerpo en el entorno. También es capaz de clonarse ella misma entera, pero eso no es su despertar. Su despertar tiene que ir un paso más allá de su cuerpo, por lo que podría hacer florecer partes de otros seres vivos como por ejemplo árboles. Ahí ya tendría más sentido que su fruta se llame Flor Flor. Jinbe en su siguiente pelea podría utilizar el modo Berserk, una técnica de los Gyojin más poderosos, que activan cuando se enfurecen consiguiendo más fuerza y velocidad. Esta técnica es característica por el cambio que se produce en los ojos, asimilándose a los de un rey marino furioso. Oda ya nos mostró esta técnica con Arlong. Sin embargo, Jody Jones era un mierdecilla y no era capaz de activar esta técnica, por lo que tenía que recurrir a las píldoras del Tamatebaco para conseguir algo parecido. Oda se basó en un pirata real para la ejecución de Goldie Roger. Se trata de Olivier Levasseur, pirata que obtuvo un gran botín y que fue escondido en una isla. Posteriormente, cuando estaba frente a la multitud a punto de ser ejecutado, lanzó un pergamino y gritó: "Que encuentre mi tesoro el que pueda entenderlo". Esto causó un gran alboroto y desde entonces muchas personas han intentado descifrar sin éxito la escritura misteriosa que había en el pergamino que lanzó. Y esto recuerda mucho a la antigua escritura de los Poneglyph. Algunas personas piensan que dicho tesoro se encuentra en la isla de Mauricio, en una cueva submarina de muy difícil acceso ya que está derrumbada. Usopp es un mentiroso y el príncipe de Elbaf, Loki, según la mitología nórdica también lo era. Usopp ha mostrado un especial interés en querer visitar este país, por lo que Oda nos tiene que tener algo especial preparado entre estos dos mentirosos. En One Piece se acaban cumpliendo todas las mentiras que Usopp ha dicho en algún momento. En el capítulo 222, Usopp dijo que una vez derrotó a 10 monstruos gigantes a la vez. Esta mentira se hará realidad en Elbaf, cuando Usopp, de alguna forma inesperada, tenga que competir contra 10 gigantes de allí. Después de los eventos de Dressrosa, Bellamy se retiró de la piratería y comenzó a trabajar como empleado en un negocio pintando banderas piratas. El ataque con el que Ryuma decapitó a un dragón en el pasado y que pudimos ver en el tomo de Monsters es el mismo ataque con el que Zoro trató de decapitar a Kaido, Hiryu Kain, que significa llama del dragón volador. Sin embargo, Kaido lo esquivó, advertido por Big Mom. Según Oda, esta hubiera sido la apariencia de Califa si hubiera escogido la fruta de Kaku en vez de la suya. ¿Sabías que el autor de One Piece ya tenía decidido el último panel de su manga desde el principio de su historia? En el año 1999 dijo en una entrevista lo siguiente: "Ya tengo decidido el último panel y cómo será el último capítulo. En la saga final me centraré no solo en los sombreros de paja, sino también en eventos que suceden en todo el mundo. El problema es cuántos años me llevará a comenzar la saga final, pues concretamente 24 años desde que dijo esas palabras. Ahora por fin esa saga final ha comenzado. Oda no mintió, está mostrándonos los eventos que suceden en todo el mundo. El manga está más interesante que nunca. ¿Cómo crees que acabará todo y cuál será ese último panel del manga?".
Cada pirata de los sombreros de paja puede identificarse con un animal, y en el caso de Zoro, su autor dice que es el tiburón. Este personaje originalmente iba a formar parte de la tripulación de Buggy, el verdadero y futuro rey de los piratas, pero al final decidió dejarlo para Luffy. Según Oda, la comida favorita de Zoro es el arroz blanco, carne de rey marino y todo lo que complementa con la cerveza o sake. Según Oda, si todos los Mugiwara formaran una familia, Zoro sería el primer hijo. Su sangre es de tipo XF, que en nuestro mundo equivale a AB. No sabemos si RH positivo o negativo. Zoro se baña solo una vez a la semana. En un SBS, un lector le preguntó a Oda qué prefectura de Japón representaría a cada Mugiwara, y su respuesta para Zoro fue Hokkaido. La comida que más odia Zoro es el chocolate, ya que es demasiado dulce. Zoro es el único Mugiwara que ha asesinado de verdad a sangre fría a un personaje, en concreto a un animal, el lobo mascota de El Meppo. El cartel de recompensa de Luffy no es el único en el que Usopp se coló, también pudimos verlo en el primero de Zoro. Detrás de él se puede apreciar la nariz de Usopp medio muerto. Oda dijo a qué olía cada Mugiwara, y en el caso de Zoro, desprende un ligero olor a acero. ¿Sabías que existe un demonio llamado All Roger? Esto lo dijo el autor de One Piece. Según él, este podía ser el origen del nombre de las banderas piratas, las Jolly Roger, aunque también dice que podría tener otros orígenes, como una deformación del francés escrito como Jolly Rouge, que significa el hermoso rojo, o las palabras de el pequeño y feliz rojo, escrito como Le Jerry Rouge. Lo que está claro es que esta bandera simboliza a la muerte, y aquel demonio podía ser una referencia a la maldición de las frutas del diablo. ¿Sabías que la guerra de Marineford iba a ser aún más espectacular? Oda confesó en 2009 que si hubiera dibujado todo lo que tenía en su cabeza para este arco, cada capítulo hubiera sido de al menos 50 páginas. De igual forma dijo que esta guerra se quedará en pañales en comparación con la batalla final que muy pronto veremos. ¿Sabías que el autor de One Piece planteó un spin-off del pasado de Garp y otro centrado en el ejército revolucionario y Dragon? En 2018, este dijo en una entrevista lo siguiente: con respecto a los spin-off, se me ocurrió una historia magnífica sobre Garp. Me gustaría dibujar su relación con otros personajes como Aokiji, Akainu o Roger. Aparte de eso, el spin-off del ejército revolucionario centrado en Dragon sería muy interesante y serio. Según Oda, si todos los Mugiwara formaran una familia, Luffy sería el cuarto hijo. Su sangre es de tipo F, que en nuestro mundo equivale a B. No sabemos si RH positivo o negativo. Si los Mugiwara hiciesen una carrera, Luffy quedaría en tercer lugar, solo por detrás de Brook y Sanji. Cada pirata de los sombreros de paja puede identificarse con un animal, y en el caso de Luffy se trata del mono. Los números que representan a Luffy son el 1, el 56 y el 9. La flor que representa a Luffy es el girasol. Nami sería de Suecia si existiese en la vida real. En un SBS, un fan le preguntó a Oda qué tienen en el interior de cerebro cada Mugiwara, y en el caso de Nami su respuesta fue dinero, dinero, dinero y belleza. Su grupo sanguíneo es el X, correspondiente a nuestro grupo A. No sabemos si RH positivo o negativo. Según Oda, Nami huele a mandarinas y dinero. Nami se ducha todos los días, al igual que Robin y Sanji. Nami duerme 8 horas diarias, de 11 am a 7 am. Según Oda, el animal que más se parece a Robin es la grulla y el halcón. Los números que representan a Robin son el 7, el 8 y el 25, ya que puede ser leído como Nico. Según Oda, el color representativo de Robin es el morado. Según Oda, Robin huele a flores. En un SBS le preguntaron a Oda qué tipo de isla y estación preferían cada Mugiwara, y su respuesta para Robin fue otoño en una isla de primavera. La comida favorita de Robin son los bocadillos, pasteles que no sean demasiado dulces y alimentos que complementen el café. Si todos los Mugiwara formaran una familia, Robin sería la madre. El nombre original de Sanji iba a ser Naruto, pero Oda tuvo que cambiarlo porque Naruto se acabó estrenando antes de que publicara el arco del Baratie. Sanji está inspirado en el personaje Señor Rosa, de la película Reservoir Dogs. La comida favorita de Sanji es la pasta picante de mariscos y comida que complemente el té negro. Sanji es el único Mugiwara hombre que se ducha todos los días de la semana. La flor que se adapta a Sanji es la espuela de caballero. Según Oda, el animal que más se parece a Usopp es el armadillo y el camaleón. Es el único miembro de la banda junto a Sanji de los que se conocen sus dos padres biológicos. El número que representa a Usopp es el 4. Según Oda, el color representativo de Usopp es el amarillo. Según Oda, Usopp huele a pólvora. La comida favorita de Usopp es el pique de una isla del otoño, así como otros peces de la temporada. ¿Por qué en la guerra de Marineford los personajes poderosos no usaron haki? Muchos pueden pensar que esto fue una incongruencia del autor de One Piece,
pero la verdad es que no es cierto. En la guerra de Marineford, los personajes poderosos sí atacaban usando haki, solo que nosotros no lo veíamos porque no cubrían de negro sus ataques. Hubo una escena en la que el comandante Vista intentó cortar con su espada a Akainu, pero como este era un Logia, creíamos que simplemente no le había afectado. Sin embargo, esto no es correcto, ya que este personaje dijo el siguiente comentario: malditos usuarios de haki. Lo que realmente ocurrió es que Akainu usó la misma estrategia que Katakuri, moldeó su cuerpo para que la espada no le tocara. De esa forma evitó que le golpearan incluso con haki, y nosotros simplemente creíamos que eso era un corte en su cuerpo de magma sin efecto. ¿Sabías que Luffy originariamente era un cazador de piratas? Tal como lo oyes, el autor de One Piece una vez confesó en una entrevista que cuando estaba planteando la historia tenía intención de que Luffy fuese un cazador de piratas, pero pensó que siendo pirata la historia sería más interesante. Por otro lado, hay algo sospechoso en los inicios de Luffy. Garp lo dejó vivir en una isla durante años, sin saberse bien a cargo de quién estaba, pero cuando se comió la Gomu Gomu lo envió con Dadan y ya fue cuando conoció a Ace y Sabo. ¿Por qué ocultó a Luffy con los bandidos justo cuando se comió la Gomu Gomu y no antes? ¿Acaso Garp sabía algo? ¿Qué opináis? ¿Sabéis cuál es la tripulación pirata en la que preferiría estar el autor de One Piece, Eiichiro Oda? Este dijo en 2012 que sería increíble estar en la banda de Buggy, ya que son amigables y divertidos porque incluso los subordinados se burlan de su capitán. Pero Oda también dijo que si fuese lo suficientemente fuerte, entonces preferiría unirse a los piratas de Barba Negra, ya que le interesan los piratas reales, siendo la banda de Teach el prototipo de ello. Hemos podido ver en algunas ocasiones como Makino, la dueña del bar donde vimos a Luffy de pequeño, está con un bebé. En un SBS le preguntaron a Oda quién era el padre del hijo, y su respuesta fue: ¿el padre? Puede que sea ese tipo. Sí, puede ser. ¿Se referirá a Shanks? ¿Está jugando Oda con nosotros? Si fuese pelirrojo estaría bastante claro, pero resulta que tiene el pelo verde, como su madre. Yo personalmente confío en que Shanks sí es el padre. Por algo le gustaba ir tanto a visitar esa isla. ¿Qué creéis vosotros? ¿Sabes cuál ha sido la repercusión de Zoro como pirata? Debido a la gran fama mundial que ha obtenido este espadachín, ahora en su pueblo natal tiene muchos fans. Estos niños del dojo entrenan con el estilo tres espadas, y además se tapan el ojo izquierdo para parecerse a su ídolo. El siguiente paso de estos niños debe ser hacer cosplay del Zoro o Jesucristo. ¿Sabías que Oda dibujó la personificación de la parte lateral del seno de Yamato? Lo hizo en un SBS. Toma forma de un hombre obeso vistiendo lo que parece ser un traje de baño y teniendo la parte izquierda de su cuerpo parcialmente cubierta por el kimono de Yamato. Sinceramente, no sé qué es más turbio, que le pidan dibujar estas cosas o que Oda esté dispuesto a dibujarlas. La obsesión de Yamato con Oden es tan grande que hasta su comida favorita es el Oden, además del salmón crudo. Sin embargo, no soporta la comida muy picante, como cosas que lleven wasabi o chili. ¿Cuál es el origen de la Zoan de Yamato? Yamato tiene una clara referencia mitológica. Yamato Takeru era un legendario príncipe japonés de la dinastía Yamato en la mitología. Esta persona fue ayudada, según la leyenda, por Okuchi no Makami, que es precisamente la Zoan mitológica que tiene en One Piece. Otra referencia de Yamato es Cthulhu, la hija guerrera del Khan mongol Kaidu. Yamato significa gran armonía, es un nombre antiguo para Japón, originario de la provincia de Yamato, y también puede referirse al periodo Yamato de la historia japonesa. ¿Sabes cuál es el acontecimiento más antiguo conocido de la historia de One Piece? Es algo muchísimo más antiguo que el siglo vacío, de hace entre 800 y 900 años. Se trata de la plantación del árbol del conocimiento en Ohara. Esto sucedió hace 5000 años aproximadamente, una barbaridad. También es posible que ese fuese el ser vivo más longevo del planeta, pero como ya sabemos, fue destruido por la Buster Call en el pasado de Nico Robin. ¿El garrote de Kaido es un arma famosa? Oda respondió a esta pregunta. Se trata de un kanabo gigante y se llama Hasaikai. No tiene ningún tipo de rango, pero según Oda, si fuese abandonado, acabaría considerándose como un arma legendaria. En el SBS número 100, Oda dibujó esta arma si tomase forma humana, viéndose como un hombre anciano muy musculoso con la parte inferior de su cuerpo mucho más delgada. De verdad, no sé qué se fuma Oda. ¿Sabías que Barba Blanca tenía de joven un perrito? Se llamaba Stefan, era blanco y tenía el bigote igual que su dueño, pero lo gracioso y extraño es que según Oda, el bigote de Shirohige tiene esa forma porque lo podía lanzar como boomerang para su perro. Sigo con la duda de qué es lo que se fuma Oda antes de responder en los SBS. Ojalá viéramos en algún momento a este perro visitando la tumba de Shirohige, pero teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, me da que el perro se fue a la tumba antes que el Yonko.
Esto es un poco turbio, pero ¿sabías que Jinbe tiene dos penes? Oda lo confirmó a través del SBS75. Aquí un fan le da el dato de que los tiburones tienen dos penes, y Oda queda sorprendido. Luego responde que entonces sí, que los Gyojin tiburón como Hody tienen dos penes, por lo tanto Jinbe, al ser un tiburón ballena, también. Y para colmo, sí que los usa, ya que Oda confirmó hace tiempo que los Gyojin en realidad son mamíferos, y se reproducen como tal, no como los peces. ¿Qué pasaría si dos personas se comiesen a la vez la misma fruta del diablo? Pues esta situación es bastante interesante y su respuesta plantea algunos misterios sobre las Akuma no Mi. Si dos personas se comen una fruta, solo obtendrá sus poderes el que técnicamente lo haya hecho primero, aunque sea una milésima antes. Esto pasó con Ace y su Nakama Andeus. Este se comió parte de la Mera Mera segundos después que Ace, pero ya no obtuvo los poderes. Con esto podemos sacar la conclusión de que las frutas del diablo no encierran su poder solo como algo material, ya que entonces ambos trozos de fruta deberían tener las mismas propiedades, pero no, la fruta supo que el primero en comerse una parte fue Ace, de modo que el otro trozo ya perdió mágicamente su poder. Estos son los personajes que tienen el mismo actor de voz que Dragon Ball: Dr. Kureha y Goku, Luffy y Krillin, Caesar y Freezer, Ace y Piccolo, Broly y Foxy, Jinbe y Paragus, Corazón y Virus, Sabo y Yamcha, Crocodile y Shenron, Kizaru y Satan, Kaido y Shu, Buggy y Pilaf, Big Mom y Arale, Señor Pink y Hit. Seguro que lo has olvidado, pero en One Piece existe un líquido muy poderoso a la vez que mortal. Se trata del agua del héroe. Si la bebes, tu poder aumenta obteniendo una fuerza sobrehumana y llevando tu cuerpo al límite. Sin embargo, morirás en 5 minutos. Este líquido se encontraba en Alabasta y lo utilizó la guardia Tsumeheri para derrotar a Crocodile. Pero este, al ser un logia, no tuvo ninguna preocupación. De hecho, fue tan perro que incluso se negó a luchar contra ellos, ridiculizándolos y dejando que murieran en vano a los 5 minutos. En Naruto también existe el agua del héroe que aumenta la fuerza, pero en este manga no es letal a menos que se use demasiadas veces. Según la One Piece Novel Historia de los Sombreros de Paja, en Marineford se presentaron 100.000 marines para enfrentar al bando de Barba Blanca. Recordemos que en la isla Gyojin, los Mugiwara también se enfrentaron a esa misma cantidad de enemigos, y Luffy derrotó a la mitad de ellos con su haki del conquistador en un instante. En la guerra de Marineford hubo hermanos gemelos enfrentados en bandos opuestos. Se tratan de Andre, capitán subordinado de Barba Blanca, y Kandre, oficial de la marina. Big Mom fue la única Yonko que no tuvo ningún tipo de influencia sobre esta guerra. Si alguna vez te has preguntado por qué en el mundo de One Piece todos los países hablan el mismo idioma, Oda nos dio la respuesta. El gobierno mundial exige a sus países miembros compartir idioma y escritura única. Esto es algo parecido al intento del Esperanto en nuestro mundo. Existe una Akuma no Mi que apareció en el manga, pero el anime se la saltó. Se trata de la Shari Shari no Mi, de un capitán de la marina llamado Sharinguru, que se enfrentó a Franky en Enies Lobby. Esta fruta le permite al usuario transformar en ruedas las partes de su cuerpo para hacerlas girar. Kumadori mencionó en varias ocasiones a su madre muerta. Sin embargo, Oda nos dijo en el SBS 44 que no sabe de qué está hablando Kumadori, ya que su madre sigue viva. Se llama Kumadori Jambako, y nos mostró su dibujo. Por lo tanto, parece que Kumadori está un poco loco. Oda le ha dado las Akuma no Mi de tipo paramecia correspondientes a los serafines de los Shichibukai que poseen este tipo de frutas, y a los que no poseen, como el S-Shark y el S-Hawk, les ha dado una que se complementa con su estilo de combate. Sin embargo, tenemos la duda de qué fruta le ha podido dar al serafín de Crocodile, ya que este Shichibukai tiene una logia y Vegapunk ya nos confirmó que por ahora no ha conseguido replicarlas. Por lo tanto, este debe tener una paramecia que sea muy parecida al poder de disecar con la mano de Crocodile. La fruta que le vendría muy bien sería la Sabi Sabi no Mi de Shu, el marine que oxidó con su mano la espada de Zoro, aunque también hay otra fruta muy interesante que le podría venir bien. En la novela de Trafalgar Law, Oda nos presentó una fruta canon que no hemos visto en el manga por ahora. Se trata de la Dero Dero no Mi, la paramecia de la corrosión. Esta sería perfecta para el S-Crocodile, ya que a pesar de ser una paramecia, tiene características parecidas a un logia. Puede disolverse a sí mismo siendo un humano soluble. Además, puede corroer las cosas generando líquidos corrosivos que recuerdan al veneno que usaba Crocodile con su garfio.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de los nombres de los 3 tipos de frutas del diablo? El tipo Zoan significa literalmente sistema animal, Zonkei. La raíz Zo viene del griego y significa animal. En la clasificación de los seres vivos, el reino animal se llama Metazoa o Metazoos. El tipo Paramecia está escrito con unos kanjis que se traducen como superhombre o superhumano, y a su vez, estos kanjis vienen acompañados del katakana para poder pronunciarlo como Paramisia, es decir, Paramecia o Paramecio. Los paramecios son uno de los tipos más conocidos de seres unicelulares llamados protozoos. Seguramente Oda lo haya utilizado en relación con la anterior categoría. Los Zoan hace referencia a los metazoos y los Paramecia a los protozoos. Ha usado esta palabra para referirse a que son algo diferente a los animales y humanos. El tipo Logia se traduce como sistema natural, Logia Kei. De nuevo, Oda ha usado una raíz griega. Logia significa ciencia, palabra que va ligada a la naturaleza, ya que es quien se encarga de estudiarla. ¿Cómo será Brook dentro de 20 y 40 años? Como ya sabéis, Oda se está dedicando a dibujar en los SBS cómo se verían Luffy y sus nakamas en el futuro. Siempre dibuja 2 versiones con 40 años, con buen futuro y mal futuro, y otras 2 con 60 años, también en buen y mal estado. Es decir, dibuja un total de 4 versiones. Pues ahora ha hecho lo mismo con Brook, pero para la sorpresa o no sorpresa de nadie, este es el dibujo que tenemos. Brook seguirá con el mismo aspecto independientemente de su edad y futuro. Oda se ha marcado un 4×1. Así se verían las armas de Katakuri y Trafalgar Law si fuesen humanas. Oda suele hacer este tipo de dibujos, y en este caso le ha tocado al tridente de Katakuri llamado Mogura y a la espada de Law llamada Akikoku. Tiene sentido que Mogura sea un topo, ya que precisamente su nombre significa eso. Además, también le gustan los donuts. Hace tiempo Oda hizo lo mismo con las espadas de Zoro. ¿Sabías que Zoro no es el nakama más borracho de la banda de Luffy? Oda hizo un top con los Mugiwara que más alcohol pueden beber. En primera posición, el nakama que más aguante tiene es Jinbe. Imagino que será porque tiene más agua en su cuerpo. En segunda posición sí tenemos a Zoro. Luego, para la sorpresa de algunos, en tercera posición tenemos a Nami. En Whiskey Peak pudimos comprobar su resistencia. Los siguientes en la lista son Franky, Sanji, Robin, Brook, Usopp y, como era de esperar, los 2 últimos puestos son para Luffy y Chopper. A estos 2 no les gusta el alcohol. Cuando Luffy ha bebido sake, ha sido más por el gesto de hermandad y brindar copas que por beberlo como tal, y Chopper sigue siendo menor. Esto es algo que algunas personas no se han dado cuenta. Chopper, tras el time skip de 2 años, sigue manteniendo el sombrero que le regaló su amigo Hiruluk. Lo sigue llevando puesto, solo que encima de él lleva otra cosa. Sinceramente no me gusta, lo hace ser más cabezón. ¿Por qué todos los títulos de los almirantes son una combinación de un color más un animal? ¿Se han puesto de acuerdo entre ellos? Pues la verdad es que no. Existe un personaje que es quien se dedica a inventarse los nombres épicos de los marines, es decir, el que por ejemplo se inventó el epíteto de Aokiji para Kuzan o el de Kizaru para Borsalino. Este personaje es un vicealmirante llamado Nazu Ketagari, que significa literalmente querer nombrar a alguien. Según Oda, es el encargado de dar los epítetos a todos los miembros de la marina que tienen uno. ¿Sabías que originalmente el autor de One Piece no tenía intención de que los Mugiwara abandonaran el Going Merry? Sin embargo, preparaos para el duro golpe, Oda dijo que decidió hacerlo porque era demasiado débil para continuar la aventura. Los barcos enemigos eran demasiado poderosos. A veces las verdades duelen, pero el Thousand Sunny sí está preparado para superar la aventura. ¿Sabías que en One Piece no solo las frutas del diablo otorgan poderes al comerlas, sino también los hongos? La habilidad de poder hipnotizar de Django es debido a un hongo misterioso. Hace tiempo creció uno en su barbilla, y como tenía mucha hambre se lo comió, aunque según Oda, al igual que la Akuma no Mi, tenía un sabor asqueroso. Desde entonces, Django tuvo la capacidad de hipnotizar. ¿Dónde se encuentra Laugh Tale y el tesoro One Piece? Pues Oda ya nos ha dado muchas pistas. La Red Line que rodea a todo el mundo en One Piece en realidad son un conjunto de islas apiladas, una tras otra. Cada una de estas islas pueden tener un clima diferente. Debido a esto, si somos estrictos, la última isla del Grand Line sería la Red Line, justo la parte que se encuentra antes de la Rivers Mountain. ¿Sabías que Barba Negra tenía 2 hermanas? Oda las dibujó en la One Piece Magazine. También dibujó la cara de Ace cuando Barba Negra le contó algo sobre ellas. Es decir, parece que algo sospechoso ocurrió con sus hermanas. Una teoría loca es que ahora se encuentren dentro del cuerpo de Barba Negra, y por esa razón pueda tener el poder de más de una fruta del diablo. ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, Oda también dibujó a su madre.
¿Sabías que el Pokémon Meltan ha aparecido varias veces en One Piece? Oda ha dibujado en varias ocasiones a este Pokémon escondido entre los trozos de metal que Kid usaba en sus ataques. Esto no es casualidad, ha sido reconocido oficialmente por Oda como un cameo a Pokémon. Hace tiempo, Oda también hizo un cameo de Naruto en una de sus portadas. Si Crocodile fue apresado en Impel Down, ¿cómo recuperó su ropa original y su Garfield? El anime recuperó la escena omitida en el manga. Crocodile se cambió de ropa en New Kamaland. Esto fue posible gracias a que este lugar secreto, el nivel 5.5, conecta con el almacén de Impel Down, en el que los guardias dejan todas las pertenencias de los presos. Así Crocodile pudo recuperar su ropa. Por cierto, ¿sabías que el ataque de Ivankov con sus pestañas no es debido a ningún poder ni a haki? Es puramente fuerza creando una onda de choque al pestañear. Vaya músculos tiene que tener Ivankov en sus pestañas. ¿Sabes qué ocurrió con Shushu? Me refiero al perrito que vimos al inicio de One Piece cuando quemaron la tienda de comida de animales de su dueño. Pues resulta que en aquella isla inauguraron una nueva tienda de alimentación en honor a Shushu. Incluso pusieron una estatua suya con un sombrero de paja. Oda lo dibujó en una portada. Parece que a pesar del mal trago, el perrito vuelve a ser feliz. Sígueme para más curiosidades de One Piece. ¿Alguna vez os habíais preguntado cómo es el dinero de One Piece? Oda lo dibujó hace tiempo. Tenemos monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 berries. Luego pasamos con los billetes, de 1000, 5000 y 10.000 berries. Para que nos hagamos una idea, se llevaría 300.000 billetes de los grandes. Por cierto, en el live action de One Piece han respetado los diseños de estas monedas y billetes. ¿Sanji tendrá Haki del Conquistador? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen, y mi respuesta es que sí. Nuestra concepción sobre el Haki del Conquistador está cambiando. A partir de ahora será muy normal ver a muchos personajes poderosos atacar con Haki del Conquistador. Incluso en el capítulo 1088 del manga hemos visto a Kobe haciéndolo, así que las dos alas de Luffy deben poder utilizarlo sí o sí. Zoro lo ha demostrado en Wano, y Sanji lo hará la siguiente vez que tenga una batalla seria contra un enemigo poderoso en la que lo pongan contra las cuerdas. Ese será su siguiente salto de poder. Luffy siempre supo el potencial de Helmeppo. Nuestro capitán lo usó como escudo humano cuando se infiltró en la base de Morgan. Y ahora en el capítulo 1088, la misión de Helmeppo volvió a ser comerse las balas de cañón para que los demás pudieran avanzar. De igual forma, Kobe tenía potencial en sus puñetazos. Desde el principio de la historia fue capaz de derribar a un Yonko. ¿Por qué el agua debilita a los usuarios de frutas del diablo? Aún no está confirmado a ciencia cierta, pero es posible que la verdadera razón sea debido a la presencia de una sal misteriosa disuelta en el agua. La clave está en el Kaioseki. Este es un mineral que también debilita a los usuarios, y se suele decir que posee la energía del mar solidificada. El Kaioseki se produce en los volcanes a partir de la combinación de al menos dos ingredientes. Uno de ellos es el Pyrobloin, el cual es el que le da la propiedad de dureza. Se llama así porque cuando los volcanes expulsan piroclastos a la atmósfera, uno de ellos es el Pyrobloin, haciendo que las nubes se endurezcan y puedan ser usadas por los habitantes de las islas del cielo. Estas nubes también debilitan a los usuarios, por lo que el otro ingrediente del Kaioseki, esa sal misteriosa, también es expulsada a la atmósfera. Esta sal debe encontrarse disuelta en todo el mar, y es la que debilita las frecuencias emitidas por las frutas del diablo. ¿Qué ocurrirá con el sombrero de paja de Luffy al final de la historia? Esta es una pregunta que muchas personas han planteado y la verdad es que tenemos tres opciones. Primera, que Luffy decida colocarlo junto a la tumba de Shanks, cumpliendo la promesa de que algún día se lo devolvería, aunque esto significa que Shanks morirá, posiblemente a manos de Kurohige. Segunda, que lo siga llevando Luffy consigo viviendo aventuras después de convertirse en el rey de los piratas y la persona más libre del océano. Y tercera, que tengamos una última escena en el futuro donde un nuevo chico ha heredado la voluntad de Luffy, siendo este su inspiración y quien le regaló el sombrero, de la misma forma que Roger hizo con Shanks y Shanks con Luffy. ¿Tenéis algún candidato? A mí se me ocurre el supuesto hijo de Shanks y Makino. Si Shanks acaba tieso, por lo menos que Luffy se lo devuelva a su hijo. Algunos de los villanos de One Piece han sido derrotados por Luffy a causa de una estúpida decisión. ¿Sabéis cuál es el mayor error de estos villanos? Pues básicamente hacerse gigantes. Desde el momento que lo hicieron, pasaron a ser un blanco fácil para Luffy. Si nos paramos a pensar, Luffy no era capaz ni siquiera de tocar a Moria, cuando este se encontraba en su forma base protegiéndose por su sombra. Pero cuando se hizo gigante absorbiendo todas las sombras para supuestamente ser más poderoso, lo que en verdad ocurrió fue que Luffy empezó a pegarle una paliza. Exactamente lo mismo ocurrió con Enel.
Este personaje en su forma base era superior a Luffy, su haki de observación le daba ventaja, sin embargo, acabó siendo golpeado en el momento que se convirtió en esa cosa gigante, solo sirvió para ser un blanco fácil. Luffy y Zoro están sometidos a una maldición en el momento actual del manga, o más bien se trata de una premonición que hizo Basil Hawkins hace tiempo, y el día señalado por fin ha llegado, justo en el incidente de Egghead. El supernova leyó el futuro de Luffy y Zoro, y dijo que las probabilidades de seguir vivos dentro de un mes eran de un 19%. Si hacemos cuentas, eso lo dijo al principio de Wano. 14 días después ocurrió la guerra en Onigashima. En el día 21, Luffy y Zoro despiertan de sus heridas. Entre los días 27 y 30, los Mugiwara llegan a Egghead. Al día siguiente, el supuesto día 31, tiene lugar el incidente de Egghead que el narrador nos anunció y del que aún no conocemos sus consecuencias. Solo sabemos que la isla está rodeada por una gran flota del gobierno y que Kizaru se ha encontrado con Luffy. Luffy tiene un 19% de salir vivo de esta isla. Oda confirmó en una entrevista de la Shonen Jump que Zoro y Mihawk tuvieron duelos a muerte durante el entrenamiento de los 2 años. Sin embargo, dice que Zoro solo pudo hacer que Mihawk se pusiera serio en el 2º año. Imagino que tardó 1 año en desarrollar su haki de armamento. Sin embargo, en el presente, Zoro es capaz de usar el haki del conquistador incluso para atacar. A partir de ahora es cuando Mihawk se debería de preocupar de que le superen. Sin embargo, veo más lógico que si se enfrentan, Zoro ya haya conseguido su espada de primer rango para poder rivalizar con la Yoru de Mihawk. Obviamente será la Shodai Kitetsu, que sustituirá por la Sandai Kitetsu. Tenemos una pista de un posible nuevo Nakama para la banda de Luffy. Las frutas del diablo de esta tripulación guardan un código secreto, representan los números del 1 al 10, es decir, los nombres de las frutas están compuestos por 2 sílabas, y cada sílaba se pronuncia con un número. Por ejemplo, la de Luffy, la Gomu, es el 5 y el 6, con el resto ocurre lo mismo. La Hito de Chopper es el 1 y el 10, la Hana de Robin es el 8 y el 7, y la Yomi de Brook es el 4 y el 3, de modo que solo nos faltan el 2 y el 9 para completar la lista. ¿Y sabéis qué fruta se consigue uniendo estos 2 números? La Nikyu, es decir, la de Kuma, uno de los personajes más misteriosos a día de hoy. A Oda le preguntaron sobre esta teoría en un SBS, y este se hizo el tonto, diciendo que era sorprendente, pero no lo confirmó ni desmintió. La madre de Luffy está viva, lo confirmó el propio autor de One Piece, incluso nos dijo su aspecto. Cuando le preguntaron sobre ella en una entrevista, este dijo lo siguiente: creo que está viva, ya que todavía estoy pensando detenidamente en este asunto, pero si aparece en la historia, será una mujer de apariencia fuerte y estricta. Es imposible que sea una madre hermosa. Tendrá el pelo rizado típico de una mujer de mediana edad. La aventura del joven Monkey D. Luffy comienza cuando dejó los brazos de su madre. Quiero contar la historia de la aventura de Monkey D. Luffy. La madre no es parte de esta aventura. Entonces, ¿qué creéis? ¿Eiichiro Oda la acabará dibujando? Yo creo que como mínimo en algún momento se hará referencia a ella y sabremos su nombre. ¿Sabéis por qué actualmente consideran a Kobe como un héroe? Este, durante el time skip, participó en un gran incidente conocido como el incidente de Rocky Port, ubicado en la isla Hachirosu, la actual base de Barba Negra. Esta isla hace 2 años estaba gobernada por Ochoku, uno de los misteriosos tripulantes de la antigua banda de Rocks que se disolvió hace unos 40 años en God Valley. Sin embargo, todo cambió cuando Trafalgar Law llegó a esa isla para luchar con los piratas y recolectar 100 corazones. Este los entregó al gobierno y a cambio fue nombrado como Shishibukai. Durante este incidente, Kobe protegió a los civiles, consiguiendo así el título de héroe. Sin embargo, debido a sus hazañas, Barba Negra pudo derrotar a Ochoku y quedarse con el control de la isla. Algunos piensan que solo pueden existir 5 modelos por cada tipo de fruta Zoan, ya que Pell afirmó en Alabasta que solo había 5 usuarios Zoan voladores o con alas. Sin embargo, esto ya está desmentido. Existen tipos de Zoan que tienen más de 5 modelos. Por ejemplo, la Inu Inu, es decir, la del perro, tiene 6 modelos canónicos. El modelo Chacal, consumido por Chaka, el modelo Dutch Hand, o perro salchicha, consumida por Lasso, modelo Dálmata, consumida por el vicealmirante Dalmatian, el modelo Lobo, consumida por Jabra, el Tanuki, consumida por Bumbuku, el modelo mitológico Kyuubi no Kitsune, consumida por Katarina, y el modelo mitológico Okuchi no Makami, consumida por Yamato. ¿Cómo sería la bandera de Enel si este bajase al mar azul y se convirtiera en pirata? Pues Oda la dibujó hace tiempo. Sin embargo, aún no sabemos qué ha sido de Enel tras estos 2 años.
¿Seguirá en la luna o habrá vuelto a la Tierra? Mi teoría es que ha vuelto junto con el ejército de autómatas a sus órdenes, y que por algún motivo acabará participando en la guerra final. Según los murales de la luna, los habitantes de allí viajaron a la Tierra en busca de recursos, y les prometieron a los autómatas que algún día volverían a por ellos. Enel es quien por fin ha cumplido esa promesa, y los llevará a la Tierra. Todo esto debe tener un motivo en la historia. Cuando se nos explicó en la guerra de Marineford que Luffy y Ace no eran hermanos de sangre, sino porque brindaron con sake de pequeños, tuvimos un mini flashback en el que se vio las copas de sake y ya se podía apreciar en la esquina que había una tercera copa, la de Sabo. Usopp fue el culpable de que un pobre anciano llegara tarde al trabajo. El alcalde de su pueblo se llama Morning, que se traduce como mañana. Se llama así porque siempre se levanta temprano para ir a trabajar, y además nunca pone alarma. Se despertaba cada mañana con los gritos y mentiras de Usopp sobre la llegada de los piratas. Sin embargo, la mañana en la que tuvimos toda la trama del Capitán Kuro, este anciano se quedó dormido, ya que Usopp no lo despertó porque se encontraba luchando junto a Luffy, Nami y Zoro. Por culpa de esto, llegó tarde al trabajo y le regañaron. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que Zoro usa 3 espadas? Oda lo explicó en una entrevista. En Japón había un espadachín de la vida real llamado Musashi Miyamoto, que era considerado el más grande de todos los tiempos y era conocido por usar 2 espadas. La idea de Oda era simplemente hacer a Zoro aún más grande, dándole una espada adicional para poder usar el estilo de 3 espadas Santoryu. En definitiva, que el mejor espadachín del mundo acabará siendo el que más espadas use. Pero espera, entonces ese sería el Gyojin Pulpo Gyozou, con su estilo de 8 espadas, ¿no? Pues no, porque recordemos que Zoro sabe utilizar el estilo de 9 espadas, Kyudoryu, con su técnica Asura. No va a haber ningún otro personaje de One Piece que llegue a usar 9 espadas de forma canon. El autor de One Piece ya tenía más que claro desde Impel Down que Luffy era el guerrero de la liberación Nika. Cuando este se infiltró en la cárcel, directa e indirectamente, acabó liberando a muchos prisioneros, pero además Oda metió una referencia a ello. Hay una escena en la que Luffy entra en una sala llena de prisioneros, y estos gritan: "¡Un dios de la liberación nos ha visitado! ¡Han derrotado a ese monstruo!". Y en ese momento, Luffy, que va a su bola, dice: "Ya estoy aquí, quien no lo vea está ciego", pero ese dios de la salvación es 100% una referencia al dios Nika, el dios al que rezaban los prisioneros para que algún día los liberaran. Oda no se ha sacado de la manga en Wano lo del dios Nika por mucho que algunos lo digan. Todo el mundo está equivocado sobre Barba Negra. Oda está utilizando la galaxia como referencia para representar a los personajes más importantes de One Piece. Los 3 planetas más lejanos, Urano, Neptuno y Plutón, son las armas ancestrales, que con casi total seguridad son Loki, Shirahoshi y Momonosuke. Los 5 planetas más cercanos son el Gorosei, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Imu hace referencia a la Tierra, ya que lleva gobernándola desde hace 900 años, es el rey del mundo. Luffy hace referencia al Sol, básicamente porque tiene la fruta del dios del Sol y ha heredado la voluntad de Joy Boy. Sin embargo, aún nos queda a Barba Negra. Muchos lo han asociado con la Luna, creyendo que esta es la contraparte del Sol, pero no es así, la Luna aquí no tiene nada que ver. Barba Negra representa el agujero negro, es el caos que puede hacer sucumbir a toda la galaxia y al sistema solar. Creo que esto está bastante claro, ya que su fruta de la oscuridad es como un agujero negro. Voy a desmentir 2 bulos de One Piece sobre Nico Robin. El primero de ellos es que Robin no ha despertado su fruta. Esto es algo que muchos fans creen debido a su nueva técnica con la que derrotó a Black Maria en Wano. Sin embargo, eso solo es un power-up de su fruta. En ningún momento se ha confirmado que eso sea su despertar. Además, tampoco tenía sentido que una Nakama de Luffy despertara su fruta antes que él. El segundo dato falso es uno que los más veteranos conocéis, pero que los nuevos fans que solo se han visto el anime no lo saben. El poneglyph que Zoro y compañía se encuentran en Alabasta, en una cueva en mitad del desierto, no existe. Eso nunca ocurrió en el manga, fue un relleno del anime, así que da igual que Robin no lo haya leído. El único poneglyph canon de Alabasta es el que se encuentra en las ruinas del palacio, el que sí leyó Robin y hablaba sobre el alma ancestral Plutón. Oda por fin nos ha mostrado la cara de Imu, el rey del mundo. En el último SBS, un fan le dijo si la verdadera apariencia de Imu es la de alguien con una trompa puntiaguda imitando esa supuesta corona alargada. Oda nos responde, pero lo dibuja. Obviamente es un meme,
pero conociendo al autor, es muy posible que en el dibujo haya alguna referencia oculta del verdadero diseño. Y hablando de cabezas alargadas, también nos explica en este SBS cómo se lava la cabeza a Vegapunk. Este científico tenía que sumergir la cabeza en una piscina llena de peces limpiadores. Existe un clan secreto en One Piece del que Oda aún nos tiene que hablar. Se trata de los enmascarados. A lo largo de la obra, Oda ha dibujado a ciertos personajes con una curiosa máscara de gas. Además, algunos de ellos están numerados. Por ejemplo, el número 46 pertenece al gobierno mundial, el número 44 es un pirata, un compañero de Big Mom cuando era pequeña también era un enmascarado, aunque fue devorado por ella. Y en el CP0 también tenemos a un personaje que tiene una máscara muy similar estéticamente. En algún momento, Oda nos dará alguna sorpresa con estos personajes tan misteriosos. Sígueme para más curiosidades de One Piece. La madre de Luffy podría ser Aurora. El autor de One Piece está usando un patrón para los más poderosos de la tripulación. Representan cielo, mar, tierra y sol. Sanji representa el cielo, quien puede caminar por el aire. Su madre se llama Sora, que significa cielo. Zoro es la tierra, el rey del inframundo. Su madre se llama Atera, que significa tierra. Si os dais cuenta, Sora y Tera terminan en Ra. Jinbe representa el mar, es el caballero del mar y seguramente el nombre de su madre también guarde relación con el mar y termine en Ra, quizás se llame Mara. Por lo tanto, si Luffy representa el sol, su madre tiene que tener un nombre relacionado con ello y que también termine en Ra. El nombre ideal para la madre de Luffy es Aurora, ya que en la mitología romana es el nombre de la deidad que personifica el amanecer. Y ya sabéis que en One Piece no paran de nombrar el amanecer, el nacimiento del sol, el nacimiento de Luffy, el nuevo dios del sol. Luffy podría haber tenido una apariencia muy diferente. ¿Recordáis la peluca afro que este usó para luchar contra Foxy? Pues en aquel momento, Usopp le enseñó todas las que podía elegir para el combate, cada una más extravagante que la otra. Se quedó con la afro, pero en un SBS, el autor de One Piece dibujó cómo sería la apariencia de Luffy si hubiera elegido las otras. Luffy Moon, Bakadono Luffy, Luffy Yankee y Luffy Viejo. ¿Cuál os hubiera gustado que eligiera? Sígueme para más curiosidades de One Piece. El autor de One Piece dibujó al inicio de su obra un boceto con los que serían los nakamas de Luffy. En aquel momento no nos mostró el dibujo completo, borrando al Gyojin que hay detrás, ya que no quiso spoilearnos a Jinbe. Chopper iba a ser muy diferente, no iba a ser el personaje kawaii chiquitito, sino otro. Dibujó al que en un primer momento iba a ser el carpintero de la banda, ese extraño personaje que aparece volando con un martillo. ¿Por qué los carteles de recompensa de Nami son con ella posando? El autor de One Piece explicó que el fotógrafo de la marina pudo hacerle fotos a Nami de forma tan directa gracias a que se hizo pasar por un fotógrafo de modelos. Al pedirle que posara, Nami no dudó ni un segundo. Esto para la primera vez pudo colar, pero para la segunda, no sé yo hasta qué punto Nami ya lo sabía y le daba igual posar por tal de salir guapa en su cartel. Mejor eso a que sufriera el mismo destino que Sanji. ¿Sabías que en One Piece iba a existir la paramecia de la bufanda? Es más, la iba a tener Black Maria. Te cuento la historia. Seguramente te habrás preguntado por qué la fruta de Black Maria, a pesar de ser una zoan de una araña, con su transformación seguía teniendo una cabeza humana y abajo la cabeza de una araña. Esto lo explica Oda en un SBS. El diseño inicial de su fruta era el de un estegosaurio, para que encajara mejor con el resto de sus compañeros. Luego cambió de opinión y quiso darle la paramecia de la bufanda, con la que podía capturar a sus enemigos atándolos con ella, dándole una estética de terror. Al final decidió que la forma de atar a sus enemigos fuese con telarañas, dándole la zoan de una araña extinta. Sin embargo, su apariencia es diferente debido a que se tomó medicamentos para modificar su diseño, algo parecido a lo de Chopper. Oda dibujó cómo sería su diseño si no se hubiese tomado esas sustancias. El nombre del protagonista de One Piece guarda un secreto que no sabías. Luffy podría venir de la palabra Luff, que en inglés es la acción de mover un barco con el viento, y también hace referencia a la parte delantera de una vela de un barco. Por lo tanto, si le añadimos a este verbo la Y al final, el nombre de Luffy se traduciría de forma coloquial como alguien que se mueve con el viento o alguien que navega. Sin embargo, antes de que pienses que Oda es un genio, te confirmo que ha sido totalmente casualidad, ya que el autor de One Piece confesó que él no tenía ni idea de ese significado.
El autor de One Piece nos dejó caer en el SBS 72 que Shanks y Bonnie son tenryubitos, dibujó a los supernovas con los géneros cambiados, y si os fijáis bien, dibuja a Bonnie con una apariencia muy similar a Shanks, pero por si no fuese poco, Urouge está al lado y le hace un comentario, diciendo, ah, es un tenryubito, ahora ya sabemos que Shanks es un Fingerland, es decir, pertenece a la misma familia que Garling, el jefe de los caballeros divinos de Mary Joyce, y por otro lado, también sabemos que el padre de Bonnie es un tenryubito. ¿Quién crees que será? En un prototipo de One Piece que Oda dibujó antes de su verdadera obra, Garp le enseñaba a Luffy la Gomu Gomu. Le dijo que era una fruta de ensueño que valía 5.000 millones de berry. Recordemos que la Ope Ope, que es una de las más valiosas por su habilidad de otorgar la juventud eterna, también está valorada en 5.000 millones. ¿Eso quiere decir que Oda tenía decidido desde el principio de su obra que la Gomu Gomu en realidad era una fruta muy valiosa? ¿Una fruta de ensueño tal como dice Garp? En esta versión, Garp es quien sustituye a Shanks, es quien le da su sombrero, y por lo tanto, también podría conocer el verdadero secreto de la Gomu Gomu. ¿Sabéis por qué Ulti siempre lleva mascarilla? Oda enseñó sus bocetos originales, en los que podemos ver que Ulti tiene una lengua muy alargada, quizás tenga complejo y por eso la oculta bajo la mascarilla. El autor de One Piece hizo una dura confesión. Algunas tramas importantes fueron improvisadas en el último momento, no las planificó con antelación. Oda dejó una lista con algunas de ellas. Vivi convirtiéndose en princesa de Alabasta, Shanks apareciendo en Marineford, Ace siendo hijo de Roger, Lucci siendo villano, la montaña de Drum pareciéndose un árbol de cerezos al final, Doflamingo y Corazón siendo hermanos de sangre, que los supernovas siguiesen teniendo tanto protagonismo en el Nuevo Mundo. Oda pensó que la mitad los acabaría desechando, Lo siendo un personaje tan importante. Oda pensaba al principio que Kid tendría más protagonismo. La seta capaz de curar todas las enfermedades en One Piece sí existe. Chopper la buscaba porque quería salvar al Dr. Hiruruk, pero se confundió e hizo todo lo contrario. Sin embargo, esa seta que cura todo sí acabará existiendo, y Chopper la encontró desde el principio. Se trata de la propia Hito Hito no Mi, la fruta de Chopper, que precisamente tiene forma de seta. Esta será capaz de curar todas las enfermedades porque ese es el sueño de Chopper. Este ha podido convertirse en un doctor con el sueño de curar a todo el mundo, y acabará lográndolo gracias a dicha seta.